Hola mi familia, muy buenas noches, Dios me les bendiga. Hoy con ganas, deseosa de compartir con ustedes esta nueva enseñanza. Y hoy vamos a continuar precisamente con lo que estábamos hablando ayer, que era el amor. Pero lo vamos a ver desde otro contexto, desde otro punto de vista. Entonces, iniciemos con nuestra oración para que podamos empezar con esta nueva reflexión. Soberano Padre Celestial, mi Dios Todopoderoso, en esta hora, Señor, nos presentamos delante de ti, Padre amado, reconociendo tu grandeza, tu poder, tu soberanía, Señor, reconociendo que tú eres Rey de Reyes, el Señor de Señores, Padre, que no hay nada más grande, más digno, Señor, de ser honrado y de ser alabado que tu nombre, Padre eterno. Hoy venimos delante de ti, Señor, porque queremos ser saciados con tu palabra, queremos ser llenos con tu palabra, Señor. Que así como anhelamos ese alimento físico, Señor, así mismo anhelamos hoy, Señor, ese alimento espiritual que tú nos das día a día, Señor. Y que ese alimento, Señor, sea edificación, Señor, para nuestro espíritu, amado Padre Celestial. Hoy te pedimos, Dios, que seas tú obrando, que seas tú hablando a través de tu palabra, Señor, que seas tú ministrando a través de tu Santo Espíritu, Señor. Hoy te pedimos, Dios, que nos enseñes, Señor, a amarte a ti, Dios, y amar al prójimo, Señor. Amar a nuestro prójimo, a ese que nos hace daño, a ese que nos ofende, a ese, Señor, que nos vitupera, Señor, a ese que nos hace la guerra, Señor. Enséñanos, Señor, también a amarlo a Él, amado Padre Celestial, así como te amamos a ti, Señor. Hoy te pedimos, Dios, que tomes el control en nuestras vidas, Señor. Hoy te pedimos que tomes el control en la vida de nuestra familia, de nuestros hijos, esposos, esposas, Señor, y demás familiares, amado Padre Celestial. Que seas tú obrando en cada uno de ellos, Padre eterno. Que seas tú mostrando, Señor, el camino, la senda, Señor. Que seas tú, Señor, cerrando toda puerta, Padre, en la cual ellos no deban entrar, Señor. Que seas tú, Señor, quitando toda puerta, Señor, todo enemigo de sus vidas, Señor. Que seas tú, amado Padre Celestial, quitando toda persona incorrecta en sus vidas, amado Padre Celestial. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén y amén. Bueno, mi familia, vamos entonces, como les decía, vamos a continuar con el tema del amor, pero entonces en este momento el tema del amor va dirigido de la siguiente manera. Y lo vamos a encontrar en el primera carta de Juan, capítulo 4, versículos 7 y 8. Y dice: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, leyendo nosotros aquí estos dos versículos, ¿qué estamos viendo ahí? Nos están hablando de ese amor que tenemos que tener por nuestros semejantes, por el prójimo, por las personas que están al lado de nosotros, por nuestros esposos, por nuestros amigos, nuestros compañeros. Bueno, ese amor que tenemos que sentir por todos ellos. De hecho, la palabra dice: amémonos unos a otros. O sea que no debe haber distinción en ese amor que tenemos que darle a quién, al otro, ¿ya? Cuando nosotros amamos a ese otro, cuando nosotros amamos al prójimo, cuando nosotros amamos a nuestros semejantes, cuando los amamos a ellos, estamos dando una evidencia de que somos cristianos. Así como el amor somos cristianos, el amor es evidencia de que somos hijos de Dios, de que somos seguidores de quién, de Cristo. Asimismo, cuando no hay amor, es evidencia de qué, de que la persona anda en tinieblas, de que la persona es seguidora de quién, del enemigo, de Satanás. Entonces, la invitación es a que nos amemos unos a otros. Y precisamente la Biblia nos da referencia de ese amor y de cómo unos andaban con Dios y otros andaban con quién, en tinieblas. Unos andaban en luz y otros andaban en tinieblas. Y eso lo vamos a ver en el libro de Génesis, cuando nos hablan de Caín y de Abel. Ya sabemos que la historia nos dice que ellos eran dos hermanos, hijos de quién, hijos de Adán y Eva. ¿Qué pasa con Caín y con Abel? Abel, ¿quién era? Abel era un pastor de ovejas. Caín, ¿quién era? Caín trabajaba ¿qué? La tierra. Llega el momento en que ellos, cada uno se dispone a llevarle su ofrenda al Señor. Y entonces, ¿qué hizo Abel? Abel cogió lo mejor de sus ovejas, cogió esos primogénitos que él tenía y cogió los mejores, cogió los más gordos. O sea, dentro de su corazón había eso de que quería darle lo mejor a Dios. Entonces, ¿qué hace? Esa ofrenda que él le llevó, esa ofrenda le agradó mucho a Dios.
Sin embargo, cuando hablamos de Caín, hablamos que la ofrenda de Caín, él pues sí, tomó su ofrenda, pero pues él no, como que no la hizo como la manera que lo había hecho Abel, sino que él tomó su ofrenda y la hizo pues, se la llevó a Dios, pero no como que no le prestó mucho significado a esa ofrenda que le llevaba. Entonces, ¿qué pasó? A Dios le agradó la ofrenda de Abel. Cuando Caín ve que Dios le agradó eso y que Dios pues lo enalteció a Abel, a Caín no le gustó. A Caín llega el momento en que Caín pues se entristeció y entonces le dice el Señor que por qué se entristecía. Entonces le dice él que le dice Dios que si hubiera hecho bien él también había sido enaltecido. Entonces eso nos da a entender que cuando Caín se dispuso a hacer esa ofrenda al Señor, no lo hizo con ese agrado, con ese amor, no se dispuso a darlo con todo el amor que tenía que darle a Dios. Y eso fue motivo para que Caín envenenara su alma y matara a su hermano. ¿Ya? Entonces ahí vemos ¿qué vemos ahí? Ahí estamos viendo que el amor de Dios estaba presente ¿en dónde? Estaba presente nada más, estaba presente en Abel. Pero en Caín, ¿qué había? En Caín había tinieblas. O sea, Caín no amaba a su hermano. Y mire que estamos hablando ahí de hermanos de sangre. Sin embargo, había ese odio, había ese rencor, había esa digamos, ese celo que se levantó en contra de Caín, que hizo que él anduviera en injusticia. Mientras que Abel andaba en qué? En justicia, andaba en luz. Entonces, eso nos lleva a meditar a que nosotros tenemos que ser ¿qué? Llenos de qué? De la luz del Señor, llenos de ese amor del Señor. ¿Ya? Entonces también lo podemos mirar, también podemos mirar nosotros en la palabra, aquí en el libro de Lucas, podemos mirar Lucas 10:27, dice, aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y dice, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces mire que ahí ya nos cambian, porque cuando estábamos hablando acá de Caín y Abel, eran dos hermanos que se supone entre ellos tenía que haber amor, porque eran la misma sangre, o sea, corría por ellos la misma sangre, eran hijos de los mismos padres, pues. Mientras que acá nos está diciendo el Señor, que lo amemos a Él sobre todas las cosas. Y nos dice, bueno, con toda su fuerza, con toda tu mente. Y listo. Y luego dice, y al prójimo como a ti mismo. Entonces, ahí vamos a hablar de ese prójimo. ¿Quién es ese prójimo que Dios nos manda que tenemos también que amar? Y aquí ese prójimo no es mi hermano, no es mi amigo, no es el allegado, no es nada de ello. Aquí el prójimo el prójimo es el que me hace daño, es el que me hace dar rabia, es el que habla de mí, es el que denegra de mí, es el que me talla, es como la piedra de tropiezo. Bueno, el prójimo es ese como enemigo, por decirlo así. Ese es el prójimo, ¿ya? Y Dios que nos manda que los amemos, que lo amemos a Él así como amamos a Dios. Aquí que nos está diciendo Dios que el amor de Dios y el amor del prójimo tienen que ser ¿qué? Tienen que ir de la mano, porque nosotros no podemos decir, no, yo amo a Dios, lo adoro a Dios, y sin embargo cuando nos encontramos con el prójimo, somos duros, con el prójimo somos malos, hacemos daño, matamos, lo vituperamos al prójimo. Entonces no podemos decir entonces que amamos a Dios, porque el amor de Dios si nosotros amamos a Dios, ese amor de Dios debe estar ¿dónde? Debe estar dentro de nosotros. Ese amor de Dios debe estar como esa semillita acá, porque esa semillita de amor, porque esa semilla del amor de Dios debe estar ¿dónde? Guardada acá en nuestro corazón, atesorada en nuestro corazón, porque si somos de Él, si vivimos con Él, si andamos con Él, si amamos a Dios, así como lo amamos a Dios, también tenemos que, eso se tiene que reflejar ¿en qué? Se tiene que reflejar en cada uno de nosotros. ¿Ya? Entonces no podemos decir nosotros que amamos a Dios cuando hacemos daño al otro, cuando matamos, cuando existe envidia, cuando pisoteamos a los demás, cuando abusamos del otro. O sea, no podemos decir que amamos a Dios, porque Dios dice que así como lo amamos a Él, tenemos que amar también ¿quién? Al prójimo.
y al prójimo como a ti mismo. Nosotros nos hacemos daño, no nos hacemos daño. Entonces, como no nos hacemos daño a sí mismo, tenemos que también querer al otro. No importa si el otro se metió con nosotros, no importa que el otro hizo, no importa. Es la justicia de Dios la que tiene que entrar en su momento a actuar ahí. Mientras nosotros tenemos que andar como debe ser, andar correcto. ¿Ya? Y cuando nosotros decimos, vamos a repetir de nuevo estos dos textos, ¿eh? Dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Entonces vemos aquí que cuando conocemos a Dios es porque en realidad hemos nacido de nuevo. Cuando llegamos a amar a Dios, podemos amar al otro sin distinción. No importa que sea mi hermano, no importa que sea mi enemigo, no importa que sea la persona que me talla, no importa quién sea, amamos sin distinción. ¿Por qué? Porque vuelvo y le repito, esa semillita de Dios está en nosotros. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Sin embargo, cuando no amamos, cuando no conocemos a Dios, no amamos al otro. ¿Por qué? Porque conocemos la otra parte, conocemos las tinieblas, conocemos la oscuridad. Y entonces cuando se anda en la oscuridad, el amor de Dios no está en nosotros. No somos capaces de amar a nadie. No amamos ni a Dios ni a nadie. ¿Por qué? Porque andamos en tiniebla. Y cuando andamos en tiniebla, cuando no conocemos a Dios, es cuando se hacen cosas malas. Y de hecho, cuando vemos nosotros, vemos en las noticias muchas veces que tanta maldad hay, en los corazones de algunas personas. Hay personas depravadas, personas que, que, que violan. ¿Cómo es posible que en el corazón de alguien pueda haber alguien que viola a un niño de 4, 5, 6, 7 años? O sea, únicamente una persona que no conoce el amor de Dios hace eso. ¿Ya? Entonces, familia, la invitación en esta noche es como reflexión es a que nosotros hoy podamos vestirnos de qué? Vestirnos de esa luz. Que hoy nos podamos vestir de ese amor de Dios. Si el amor de Dios mora en cada uno de nosotros, vamos a ver frutos. Vamos a tener unas obras y esas obras van a ser la evidencia de que nosotros conocemos de Dios y que el amor de Dios mora en cada uno de nosotros. Entonces, familia, oramos por favor. Soberano Padre Celestial, mi Dios Todopoderoso, en esta hora, Señor, te damos gracias, Padre amado. Te damos gracias, Dios, por tu infinita misericordia, Dios. Hoy te venimos a pedir, Dios, que seas tú, Señor, transformando nuestro corazón, Señor. Que seas tú, Señor, sembrando, Señor, esa semilla de tu amor en cada uno de nosotros, Señor. Sabemos que tú eres amor, Señor. Y si andamos contigo, Señor, si te amamos a ti, Señor, si te conocemos a ti, si somos esos verdaderos cristianos, Señor. Queremos tener esos frutos, Señor. Queremos tener esa semilla, Dios, de amor, Dios, que solamente tú puedes sembrar en cada uno de nosotros, Padre. Te damos gracias, te bendecimos, Dios, colocamos este tiempo en tus manos, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bueno, mi familia hermosa, me encantó compartir con ustedes este tiempo. Que tengan excelente noche, Dios me les bendiga.